Excelente, qué bueno que llegaste hasta aquí y que ya sea que te lo hayan enviado o que te hayas sentido esa conexión, esa forma de conectar de onda, de frecuencia, de vibración. Pues bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que es el caos. ¿Y por qué es importante el caos? Bueno, porque lo vemos presente todo nuestro entorno, pero sobre todo el cómo abordarlo. Y hoy te quiero brindar la lógica de este abordamiento para que no nos desbordemos cuando lo estamos viviendo. Y si nos desbordemos desde una forma un poco más consciente. Desde que si me siento mal y quiero gritar, bueno, que ese grito sea con ese enfoque de voy a expulsar lo que siento, ahorita lo voy a expresar, no me da para darlo en palabras, lo tengo que decir así, ¡fua! Lo tengo que gritar, lo tengo que accionar desde nuestra parte elemental, vivirlo y después poco a poco procesarlo. Ay, me dio una sombrita. Pero bueno, ¿qué es importante en el caos? El caos, lo importante es saber que hay una estructura, hay saber sobre qué se está refiriendo para ver cómo está funcionando y de ahí empezarlo a desfragmentar o fragmentar para entender cuál es el funcionamiento. Imaginemos que cuando vemos el caos sea como un reloj que paró, pero tú ya le cambiaste la batería y no anda. Entonces la batería no es, pero ya sabes que tenía un tiempo, entonces sí puede ser la batería, pero hay algo más. Entonces digamos que lo entregas al relojero, y el relojero, ¿qué es lo que va a hacer? Destaparlo y empezar a ver su estructura, pero ya tiene un conocimiento previo de su funcionamiento, ¿no? Él sabe qué parte, qué pieza va, qué es lo que se supone que va a hacer. De entrada, a lo mejor si tiene muchos años de experiencia va a decir, fíjate que a lo mejor se rompió ¿cómo podemos decir? Elástico o este tornillito que hace esta función, déjalo cambio y a ver si funciona. Y a lo mejor la primera, después de tanta experiencia de prueba y error de anteriores relojes, ya sabe, lo cambia, lo embona, le pone la pila y vuelve a dar. Pero ¿qué tal que no es eso? Que sí ocupaba ese cable y esa pisa porque era evidente que estaba rota, o era evidente que ya no estaba haciendo su función, pero hay algo más. Entonces, si el relojero no sabe la estructura de lo que está pasando con ese reloj, posiblemente se ve en una situación de caos, y ese caos lo pueda llamar problema o le pueda llamar enfoque de atención diferente, y eso es lo que yo te quiero brindar el día de hoy. Entonces, bueno, comenzamos. Recuerda estarte hidratando cuando tenemos nueva información. Si escuchas este video y te da sueño, adelante, duérmete, no hay problema. Nada más déjalo que siga corriendo. ¿Por qué? Porque desde el inconsciente estás aprendiendo, estás generando circuitos para poder abordar el tema. Y bueno, pues antes que nada, yo soy Miriam Catalina. Me encuentras en las redes de Facebook y YouTube como Miriam Catalina, y en Instagram y TikTok como Miriam Catalina 157. Bueno, vamos a aplicar. Parte lógica del caos. Para empezar el caos, pues tenemos que nos da un 40. Eso nos habla de un diseño alineado. Ya me da una pista. Me indica que el diseño se va a alinear. ¿Contra qué se va a alinear? Pues en este caso contra su origen o la proporción original que tiene. Recuerda que todos venimos de un todo y una nada, y cuando se quiso expresar en este plano se empezó a dividir. Entonces se empieza a hacer la apertura, ¿no? O el desdoblamiento del espacio y tiempo. Entonces ya tenemos un 40, pero ¿sabes qué? Miren, no me queda muy claro. Entonces hay un recurso que se llama la lupa, que es multiplicar esto por 1.21, es decir, lo subimos al plano 2 y vamos a observar al 1 y vamos a ver qué nos dice. Pues en su lupa es 48.4. Entonces está hablando que todo el plano 4 va a entrar en movimiento, se está sincronizando. Ok, la funcionalidad del caos es hacer movimiento en el diseño, hacer movimiento en lo que se está planteando. Bueno, entiendo un poquito más, pero sabes que todavía no me queda muy claro, quiero profundizar. Entonces nos vamos a ir letra por letra. Entonces vamos a ver que la C es un 3, la A es un 1, la O es un 16 y la S es un 20. Esto de acuerdo al alfabeto en español, y cada letra tiene un número. Esto no es numerología, esto es lógica global convergente.
Entonces, en esa lógica tiene una posición cada letra. La 3 es la perspectiva. ¿Cómo me estoy observando? El 1, ¿a quién estoy observando? Al ser. El ser puede ser todo, el ser humano, el ser animal, el ser en su objeto, en su forma material, el ser elemental. ¿Qué estamos observando? 16, el oxígeno. ¿Desde dónde me estoy conectando? El ser con los potenciales. ¿Desde dónde estoy viendo esa perspectiva que se me está presentando? Y al final la S, que es 20, son los circuitos alineados o la energía alineándose o el movimiento que está generando esos circuitos. La recreación también puede ser. Entonces, ¿qué me está invitando? A la percepción del ser con sus potenciales recreados. Entonces yo entiendo por qué se genera ese movimiento en el diseño, porque hay una recreación. Pero ¿sabes qué? No entiendo muy bien qué se va a recrear. Se va a recrear el diseño, se va a recrear la estructura, se va a recrear la funcionalidad. Bueno, todo depende de dónde lo estamos mirando y qué es lo que se está trabajando, porque no lo va a hacer lo mismo desde un aspecto solamente físico a un aspecto interno o un aspecto de mentalidad. Todo depende desde dónde se está abordando el tema. ¿No les sucede que a veces tienen una idea y dices, yo creo que la solución de esto es por esta línea? Llega alguien y ve el mismo tema y dice, no, deberías haber abordado de manera espiritual. Llega alguien, un tercero, y dice, no, desde la parte científica. Entonces, dependiendo de dónde está el observador, es como se va a abordar el tema. Entonces, para ti, siempre tienes que ver que tienes flexibilidad de observar. Tienes flexibilidad de habitar diferentes posiciones. Tienes la flexibilidad de abordarlo de diferente manera. Si tú te das esa flexibilidad, no se vuelve un problema y no se vuelve algo fijo, sino que es algo flexible. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en la división. Tenemos el CA y el OSO. Y si yo me voy al revés del futuro hacia el presente o del futuro hacia el pasado, tengo que SO y tengo que AC. Pero yo lo voy a leer de otra manera. Voy a dividirlo. De cuenta que pongo una línea y tengo la CA y tengo el desde el futuro del SO. Y el SO me habla de la parte lógica. Recuerden nuestro mapa de división, donde tenemos el none y el soso. Entonces tenemos el mapa no lineal y el mapa lineal. Entonces, desde esta perspectiva, el caos tiene el so, tiene la lógica. Entonces, una parte estructural tiene lógica. Entonces, el caos tiene una estructura, una función. No es nada más porque así se generó espontáneamente. No fue un caldo de cultivo que dijo, aquí va a salir algo. No, tiene una estructura. Entonces, cuando se presente algo así, tú tienes que ir a buscar la estructura y la funcionalidad. A ver, paso 1, paso 2, paso 3. Si me salto del 1 al 3, ¿qué pasa con el 2? Empezarte a hacerte preguntas diferentes, ¿no? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es en este caso, como el reloj, medir el tiempo, avisarnos cuánto tiempo ya pasó? O dónde nos posicionamos respecto al tiempo que estamos midiendo. Fíjate, diferentes formas de abordar el mismo tema. El reloj en el tiempo. ¿Cuál es su funcionalidad y cuál es su estructura? Y bueno, si yo ya tengo que me habla de una lógica desde el futuro, para poderlo resolver, ¿qué sería el CA? Bueno, el CA es el calcio. En este caso, desde la tabla periódica, usando un poco más la clínica, nos habla que el calcio nos da una estructura. No por nada es uno de los elementos más presentes en la Tierra. Yo estaba leyendo para este tema y dije, bueno, ¿qué sería el calcio en la Tierra? Pues nos hablan que es el quinto elemento más presente. Entonces tiene una importancia, ¿no? Por algo está en el punto 5. Y si es el quinto elemento, ¿no nos vuelve a aventar a la lógica? Coincidencia, no creo. Tiene una estructura. Pero vamos a ver más allá. El calcio nos da un 44. Volvemos a lo mismo. En la lupa de caos nos habla que es el movimiento de
todo el plano 44. Se está hablando de todo el diseño. Y si le sacamos esa lupa, calcio nos da un 53.24. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Que a través de la lógica se hace la conexión con el diseño. Ahora entiendo. Si yo aplico la lógica que está en SO, voy a acceder al diseño. Claro, por eso mi diseño se alinea. Ok. Entonces, si yo le doy la lógica a eso que digo que es un caos, entonces ya no me va a desbordar, ya no me va a atrapar, no me voy a sentir que es un problema. Lo voy a poder ver desde otra forma. Es una invitación a verlo de manera diferente, es un desafío, es algo que tengo que asumir, es algo que tengo que asimilar. ¿Desde dónde lo voy a vivir ese caos? ¿Desde dónde me voy a aventar a enfrentarlo? Y hablando del caos, bueno, esto me vino recientemente en el aspecto de que yo estaba pensando, bueno, he hecho varios cierres en mis procesos como de crecimiento y desde abordar ese duelo cuando cierras un ciclo y abres otro, cierras un ciclo y abres otro, cierras un ciclo y abres otro, o que te dicen no, se cierra una puerta y siempre hay una ventana abierta, o siempre hay otra oportunidad o entra otra puerta que se quedó abierta, ¿no? Cerramos una para abrir otra. Es como si constantemente nos estuvieran invitando a que aceptemos como parte de nuestra estructura que para poder hacer entrada de algo más tenemos que hacer un cierre, y este cierre puede significar que termines esa relación con la historia anterior, que le des una aplicación a lo que ya viviste como experiencia, como ese aprendizaje de lo vivido, o simplemente que generes ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque si yo sigo cargando lo que ya no me va a ser funcional, ¿con qué mano voy a agarrar lo nuevo? ¿O de dónde me voy a agarrar para seguir avanzando? Si traigo una mano ocupada, si traigo todo ese peso en la espalda, si traigo toda esa preconcepción que aprendí desde mi niñez, mi adolescencia, mi paso por la escuela, mi convivencia con mis amistades, mi convivencia en el trabajo, y que ya no coincide con lo que quiero o está de alguna manera está siendo un estorbo para poder avanzar. Entonces, ese caos nos invita a hacer ese cierre de ciclo, a hacer ese cambio, de decir, bueno, de todo lo que viví, esto es lo que rescato y lo demás para lo que sigue. Y también nos invita a ver que no todo está bajo nuestro control. Porque si todo estuviera en nuestro control, no tendría por qué existir un caos. ¿Estás de acuerdo? Si todo estuviera bajo el control de uno, estuviera alineado con lo uno que busca o con lo uno que está haciendo, entonces, ¿por qué se presenta el caos? ¿Será una llamada de atención que no es por ahí donde estás buscando? ¿Será una alternativa a la visión que estás abordando que sientes que ya se estancó? ¿O será una invitación a decir, ríndete, aquí no más, no va a ser, y buscar un nuevo comienzo? Bueno, y haciendo reestructuración, estaba viendo que yo no había cerrado ese ciclo previo con el COVID, o ese virus que nos vino a revolucionar a todos. No había cerrado ese ciclo. Había cerrado otros, había cerrado, no sé, relación madre-hija, padre-hija, familia, donde me encuentro la estructura, cuál es mi rol de acuerdo al árbol familiar, cómo abordo ese rol. Pero en esa situación global, pues sí, ya lo habíamos superado en ese aspecto de que, bueno, se vivió ese proceso de la pandemia y ya ahorita todos estamos volviendo a convivir, pero no se había hecho ese duelo de ese aprendizaje. Entonces estaba ayer yo escribiendo y decía, ¿por qué me viene esa información de ver algo que ya pasó a lo mejor 2 años, 3, 4, dependiendo en qué fase te haya tocado?
¿por qué me está llamando de nuevo? Claro, porque ese evento que fue global, a la mayoría nos llevó un movimiento. Ya no podemos seguir con nuestras estructuras fijas. Tenemos que hacerlas flexibles para poder adaptarnos, para poder generar esa adaptabilidad orgánica y poder seguir avanzando. Claro, hiciste esa adaptación, claro, hiciste ese movimiento, claro, buscaste las maneras de enfrentarlo. Ese caos que se estaba moviendo, porque a todos nos movió, todo, no nomás a mí, a todo, fue global, fue un evento global. Entonces, ¿a cuántos me viste que pues hicieron trascendencia y lo están abordando desde otro plano? Pero ¿cuántos otros no los volvió a reconectar con sus raíces? ¿A cuántos no les cambió la perspectiva de lo que estaban haciendo? ¿A cuántos no los invitó a desafiarse para poderlo pasar, ¿no? Que decían, híjole, es que la actividad que hago no me va a ayudar para este entorno que se me está presentando. Pero sobre todo, a dar un cierre, a hacer ese análisis de qué me dejó, qué es lo que me desarrolló, qué es lo que aprendí. Ah, pues mira, me ayudó a ver que me tengo que ver primero a mí. Porque si yo no estoy conmigo, pues ¿quién? Porque a lo mejor a uno nos tocó vivirlo independientes, no con ese apoyo familiar, pero a otro nos hizo ver que tenían un apoyo familiar, que tenían que vivirlo en familia, y a otros los hizo verlo a distancia y tenían que vivirlo en un territorio que a lo mejor no conocían, que a lo mejor los agarró a la mitad del viaje y les tocó enfrentarlo ahí, ¿no? Y ver la adaptabilidad, disponibilidad y dónde. Pero sobre todo, de los recursos que obtuviste en ese momento, ¿cuáles sigues aplicando? Y cuáles olvidaste pero que puedes rescatar. Entonces, en esa parte del cierre del duelo es resignificar lo que viviste. No vivirlo como que fue doloroso, porque a lo mejor sí hubo una pérdida física de alguien que tú quieres, de que muchos partieron, pero yo podría decirte que esas no es abandono, sino esos retiros que se hicieron es realmente porque fueron a actualizarse y a venir con otra forma, a venir con a lo mejor un nuevo cuerpo o algo más organizado, algo más adaptado para lo que se viene. Y entonces va a decir, bueno, ¿y los que se quedaron qué? Esos que se quedaron, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lograron hacer la adaptabilidad aquí, lograron hacer ese extensible o esa expansión, pero no se quedaron quietos, siguieron un movimiento avanzando. ¿Cuánto les va a dar? No sé. ¿Cuánto me va a llegar a dar a mí? Tampoco lo sé. Pero sé que pasamos por ese proceso y eso es algo que podemos aplaudirnos, algo que podemos rescatar, algo que podemos decir, híjole, como raza pudimos avanzar en este aspecto. Entonces ya no lo veo como algo malo, sino como algo que se avanzó, que es eso, pero que a pesar de que se hiciera presente, hubo una lógica y un proceso para avanzar. Ahora, ¿qué lógica aplicaste tú? Puede ser que no sea igual a la mía, y esto es parte de nuestro rol y vivir la experiencia aquí en la Tierra, pero que sí sería muy retroactivo el compartir, ¿no? A lo mejor mi lógica fue, no, pues darme importancia en mi alimentación, o darme importancia en los tiempos en los que aplicaba en el trabajo, pero también los tiempos de descanso para mí, porque no soy una máquina, o en los tiempos de retroalimentación y conectar con mis familiares, que ya esperabas que fuera ese día para poder hacer la videollamada, porque todos tenían el tiempo de conectarse. ¿Cuántos no dieron el salto a aventarse a usar la tecnología? Y no verla como un desafío de, híjole, es demasiado para mí, sino incorporarla a tu día a día. ¿Cuántos nos aventamos a decir, bueno, voy a reestructurar mi forma de conectar? Y entonces, en lugar de mandar un mensajito, hacías un video y te grababas y ya mostrabas que estabas bien. Y el otro se animaba, bueno, ya hice un video, yo voy a hacer otro video y voy a mostrarle que estoy bien. O cuántos hicieron esa llamada y sabes que ya no puedo, ayúdame. Necesito tu ayuda porque yo ya me di cuenta que ahorita no tengo las herramientas para vivir esto. Y se aventaron a ir a una terapia, se aventaron a ir a un médico, se aventaron a ir a
conectar con su fe, se aventaron a hacer diferentes cosas que les sean funcionales a ustedes. Que a lo mejor cambiaron su estructura de vivir la vida, cambiaron su perspectiva, cambiaron sus prioridades. Que a lo mejor dijeron, no, ¿sabes qué? A mí me sirvió tener un animalito de compañía y ahorita es mi enfoque el animalito, pero sé que yo tengo que estar bien para que el animalito también pueda acompañarme, ¿no? Entonces traes tu compañero. ¿No sabes qué? No, pues resultó en un romance porque estábamos en una sala de emergencias o estábamos viendo una situación crítica y conocí a alguien más que estaba pasando lo mismo que yo y entre los dos, mira, nos apoyamos y seguimos avanzando. ¿Cuántas historias no se desataron a partir de esa situación? Y entonces, si tú lo ves tajante, el caos, pues dices, no, un problema, yo me quiero olvidar, yo no quiero volver a vivir eso. Pero si le das esa flexibilidad de enfoque, entonces puedes decir, mira, aprendí muchas cosas. Fíjate que me retó en muchas cosas y lo pude superar, porque al día de hoy estoy aquí. Fíjate que tuve pérdidas y no las he visto. No me he dado el tiempo, simplemente las guardé en una carpeta en las que ahorita no puedo, que ese es mi alcance y mi límite. No lo puedo y no voy a seguir la vida. Las vengo cargando, pero las dejé ahí porque todavía no estoy preparada. Sigo aprendiendo en el camino, ¿va? Entonces, a lo que voy es, ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Cuál es esta estructura? Imaginemos que este cuadrado es el problema o el caos que se nos presenta. ¿Desde dónde lo voy a vivir? Desde dentro, como ese monito que está aquí, desde dentro. Siento que todo me abruma y no le hallo salida. Sobre el problema en el que digo, yo puedo con las herramientas y esto no me va a detener y lo voy a saltar y lo voy a avanzar. Y entonces yo estoy encima del tema. Pero a lo mejor no le he visto los beneficios, solamente estoy encima y digo, esto conmigo no voy a poder. Y me vendo esa idea de que yo puedo y a lo mejor no pasa nada, sigo arriba del problema, pero no avanzo. O el problema está arriba de él y yo estoy abajo de él, entonces me cae todo el peso. Me aplastó. Pudo más que yo. Me llevó y se me vino mi mundo encima. Y puede ser que alguien que ya vivió su experiencia y ya tuvo sus herramientas dice, uy, este se está ahogando en un vaso con agua, cuando el mar está allá afuera. ¿Por qué esas expresiones? Te ahogas en un vaso con agua. ¿Qué te quieren dar a entender? Que no es tan importante el problema, pero ¿qué crees? El problema no tiene tamaño, ni dimensión, ni color, ni olor, ni aspecto. Cada uno lo vive de acuerdo a las herramientas que tiene. Entonces, el problema que tú lo ves ahorita como pequeño, en su momento fue grande para ti. Entonces, no hay que minimizar ese impacto que tiene la persona actualmente. Que tú digas, sí, yo ya lo pasé y vas a sobrevivir. Si tú lo abordas así con la persona va a decir, mejor ya ni te cuento, me retiro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo pequeñito lo que yo siento ahorita que es muy grande, que apenas me estoy ya tratando de enfrentarlo, que me estoy atreviendo a vivir, que me da mucho miedo y que no sé cómo va a pasar, pero que es una experiencia que tengo que vivir. Entonces, si yo lo abordo así con esa persona, ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces me lo estoy limitando. Tal vez ni siquiera lo estoy invitando a que se atreva a vivirlo como yo. No de la misma manera, sino que viva la experiencia con sus recursos y saque lo nuevo que tenga que experimentar. No, simplemente le estoy diciendo, no, pues eso no es importante. Entonces, ¿dónde estoy haciendo ese vínculo? Y la otra es, lo veo desde afuera. Me atrevo a vivirlo, pero desde afuera. Entonces, desde afuera, ¿qué necesito para verlo desde afuera? Pues necesito identificar qué función tiene. ¿Qué función tiene? ¿Por qué se está presentando y para qué se está presentando? ¿Y cómo se está presentando? Y después es, ¿cómo opera? ¿Qué función tiene y cómo opera? ¿Cuál es su función que está realizando ahorita y cómo está operando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que se supone que debería hacer? Volvemos a la parte del diseño.
¿Desde dónde estoy conectando ese diseño? ¿Desde el origen o desde mi idea? No, pues yo creo que debería funcionar así. Seguro que sí debe funcionar. O podemos investigar un poquito más. Podemos buscar más información. No, es que seguro así es. Entonces, bueno, yo me vendo la idea que así se va a resolver, porque según yo así es, y es lo que me dan las herramientas actuales, y lo resuelvo y anda, ¿no? Es como, dicen, haces algo para que funcione rapidito, pero no es lo estructural, no es ese trasfondo, sino que digamos que es un parche. ¿Cuánto te va a durar ese parche? No sé, a lo mejor 2, 3 días, 1 año, 10 años, pero luego ese parche se va a caer y va a volver a salir a la luz. Entonces sí vas a decir, híjole, ya no tiene dónde agarrarse ese parche, se caducó esa solución que le di. Ahora sí tengo que volver a entrar a ver de qué se trataba. Bueno, tal vez con el tiempo adicional que se le dio, ya se hizo todo una telaraña. Pero todo tiene una función y una operación. Si tú empiezas a ver cuál es su funcionalidad, seguramente puedes ir con ese hilo, que es el que inicia toda esa telaraña, pero lo puedes seguir hasta donde va al inicio y encontrar esa raíz, o encontrar ese origen que se te dio, esa funcionalidad. Entonces, si tú entiendes cómo opera, entonces le puedes dar la vuelta. Entonces, si desde afuera puedes ver todas sus partes, y entonces decidir desde dónde lo vas a vivir. Entonces entendemos que el caos no se va a ir, simplemente que lo vamos a reestructurar o lo vamos a abordar desde otra manera. Vamos a aprovechar esa estructura que nos está dando. Entonces no sabemos si fue tan malo o tan bueno que se haya presentado esa situación. Lo único que sé es que me dio herramientas para avanzar. Y que yo pude sacar esas herramientas porque quise. Porque si lo dejo en que otro me lo resuelva, el que se lleva las herramientas es el otro que lo está viviendo, no yo. Entonces hay que ver desde dónde estoy abordando el tema. Ahora, no todo me toca a mí resolver. Habrá cosas que en mi posición o en el rol que estoy jugando tenga que delegar. Pero ya cumplí con la parte de delegar. Entonces todo lo que está previo a delegar, yo ya lo abordé y ya me quedé con ese aprovechamiento. Y el que le toca recibirlo es el que le toca abrirlo y empezar a ver, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me están dando? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone hacia dónde tengo que ir? A ver qué se va a crear con esto. Entonces, dependiendo en qué posición o rol estés jugando, es como lo vas a abordar también. Y bueno, de aquí vemos que el problema es un 85, que realmente es la conexión del movimiento con la lógica. Y si yo quiero resolverlo, pues es verle la lógica a ese movimiento. Entonces, si yo le veo la lógica a ese movimiento, ya no me va a dar un roble ese problema. Ya no va a ser una estructura fija. Ya no va a ser tan imponente, sino que va a haber flexibilidad. Y entonces a lo mejor en lugar de ser un roble, lo vuelvo una rama que conecta con algo más. Entonces las ventajas del caos cuando tú ves su estructura y su operación es ver qué es lo que me está dando y hacia dónde me está llevando ahorita y qué es lo que yo podría sacarle para que me lleve hacia otro lado. Y dentro de ese caos recuerda, tú estás en el lugar, momento y tiempo que debes de estar. Todo es perfecto. No hay casualidades, no hay coincidencias, no hay fallas, porque ese es el modelo que se estructura. Pero ahora, si tú ves desde tu perspectiva dónde estás encajando y hacia dónde puedes ir, pues le puedes sacar provecho. Pero si no lo ves, pues vas a estar a lo mejor en esa fase de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que exista algo que te dé ese movimiento para seguir avanzando. Y en la lógica global convergente eso se llama una octava, porque ese 8
nos da esa sincronización, pero esa octava también tiene una funcionalidad. A lo mejor lo estás repitiendo todo el tiempo, pero también puede tener un choque que te mueve a otra línea o te mueve a otro espacio, a otra situación. ¿Por qué? Porque hiciste el aprovechamiento de lo que estabas viviendo. Mientras no hagas el aprovechamiento, vas a seguir repitiendo ese proceso, ese diseño. Entonces, el caos que nos invita a mover la lógica de ese diseño, a mover la lógica de lo que se está presentando en ese diseño actual. ¿Cómo ves? Qué interesante lo del caos, ¿no? Te invito a que sigas explorando. Otra particularidad es, por ejemplo, en ese aspecto de aprender. En el pasado, antes del internet o de conexiones tecnológicas, pues se tenían las enciclopedias. Y quien tenía la enciclopedia era como wow, ¿por qué? Porque tenía acceso a mucha información. Una información estructurada que era avalada, ¿no? Por el consenso global. Es decir, esta es la manera en que se está estructurando la información y esto es lo que estamos presentando. ¿Será la única? No, pero es la que en su momento funcionaba y en un momento todos aprobaban. Bueno, pues de la enciclopedia, cuando se pasó a lo digital, pues apareció algo que se llamaba Encarta. Entonces ya teníamos una enciclopedia digital, o al menos son las que yo conocí. Si hay más, pues también me pueden escribir porque así aprendemos todos. Pero entonces estaba Encarta y entonces quien tenía ese programa, híjole, era como la puerta al mundo, porque podía preguntar sobre cosas, podría preguntar sobre temas en específico, cosas científicas, cosas del arte. Entonces era como una ventana, ¿no?, al conocimiento. Y luego llegó el internet. Y con el internet, haz de cuenta que subieron toda la información de todo al principio, porque no sabían, entonces lo estaban alimentando con lo que querían divulgar, lo que querían que fuera conocimiento público, lo que sentían que la gente tenía que tener acceso. Pero, como todo, tenían que darle una estructura y un enfoque. ¿Pero quién le dio la estructura y el enfoque? Pues el que le estaba organizando en ese momento. ¿Fue bueno o malo? No sé, no lo conocí. No sabía su background o su historia, su crecimiento. No sé a lo que él le dio prioridad, pero le dio esa misma estructura a ese diseño, ¿no? Y también los que participaron, pero supongamos que el líder pues era hacia donde estaba abriendo el camino y él traía una visión, un objetivo y es el que estaba dando. Entonces en el internet al principio pues había cosas que estaban muy abiertas, que a lo mejor no toda la gente estaba preparada para recibir, y había otros temas que no estaban tan abiertos, entonces empezaron a reestructurar. Eso fue con el paso del tiempo, con el aprendizaje de cómo se estaba dando la información y el uso que se estaba dando. Entonces empezaron a poner límites, de decir, no, esta información no puede estar para toda la gente, esta información tiene que estar restringida. Entonces empiezan a poner sus barreras. ¿Pero por qué era importante esa barrera? No porque no pudieras acceder a ese conocimiento o no tuvieras derecho a conocerlo, simplemente es en todos los panoramas cómo lo podías utilizar. Y entonces se van a los escenarios, que haz de cuenta que es como la gente en los seguros que son los de catástrofe, que hacen todos los escenarios peores y posibles que se pueden presentar para ver hasta dónde va a ir la aseguranza, ¿no? Hasta dónde me alcanza. ¿Y cuáles voy a decir? No, esto ya no, porque está fuera de mi control, ¿sabes? Entonces, cuando empiezan a hacer esas reestructuraciones o esas reformulaciones del diseño, pues bueno, empiezan a encajonar un poco la información. ¿A qué voy con esto? El día de hoy, todos con el internet tenemos acceso a más información que los que pensábamos antes, pero también te puedes dar cuenta que hay más restricciones, ¿no?, para el ámbito de información que estás buscando. Entonces, no es que no encuentres la información, sino que tienes que saber qué preguntar. Y volvemos a lo mismo del caos. ¿Qué funcionalidad tiene y cómo opera? Esa es una base. Cuando hagas tus búsquedas de información es en base a qué lo estás viendo. ¿Desde qué punto de observación lo vas a abordar? Desde el artístico, desde el estético, desde el científico, desde
un tiempo atrás, del pensamiento anterior o el nuevo pensamiento. Entonces te abre una carta de posibilidades ahí. Entonces, así como haces esas búsquedas en el internet, de esa misma manera tienes que hacer tus búsquedas hacia ti. ¿Desde dónde lo voy a ver? Lo voy a ver desde quien está hablando del tema y se siente sobrepasado y siente que lo está pasando muy mal. ¿O me puedo dar el permiso de salir un poquito de ese rol y decir, bueno, si yo fuera alguien que lo ve desde afuera, ¿qué es lo que haría? ¿Qué preguntaría? ¿Qué cuestionaría? ¿Desde dónde lo empezaría a buscar? Bueno, ¿y esa mirada me funciona o no me funciona? Lo tengo que voltear, le puedo dar un giro, le puedo dar permiso que se haga ese giro y entonces empezar a ver esa estructura, a ver qué sí funciona y qué no, para adaptarlo a ti. No significa que vas a eliminarlo, sino que lo vas a transformar. Y lo que no funciona, pues lo vas a soltar. Eso no lo va a borrar, eso va a seguir presente, simplemente que no lo estás utilizando. Entonces, bueno, si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres una sesión, si quieres que hagamos un curso personalizado, puedes contactarme. Mi información está en Facebook, también me puedes mandar un mensajito aquí por la red y decirme, oye, yo quiero más información. Nos podemos adaptar a los horarios con la ventaja de la tecnología. El chiste es que una vez que tú quieras ver, se te van a ir presentando las herramientas. El tema es que tú abordes desde dónde lo quieres ver, desde dónde quieres empezar a hacer ese movimiento de ese diseño, desde dónde lo vas a empezar a visualizar. Y bueno, para no dejarlo, como siempre, tenemos el mensaje en casita. Acuérdense que es un vehículo, la información la estamos captando todos tenemos esa habilidad, solo hay que permitirnos confiar en nuestros instintos de qué es lo que nos está llegando, qué es lo que necesitamos y no lo que realmente por fuerza queremos ver, porque a veces por eso nos desilusionamos, porque estamos captando la información hacia dónde nos va a llevar, pero nosotros queremos ver el cuento de hadas y resulta que no todo es un cuento, sino que tiene un proceso, una estructura y un diseño. Que si queremos ignorar lo podemos ignorar, pero eso no significa que no esté presente. Y bueno, nos lleva a el origen de los circuitos o los circuitos originales, son 72. El origen haciéndose presente en esos circuitos. ¿Por qué? ¿Por qué nos tendrá que hacer esa conexión original? La podemos seguir haciendo a través de la derivación nocturna o diurna, todo depende de cómo te quieras conectar, pero sobre todo donde quieras hacer ese cambio, ¿no? Ese impacto. Entonces, los circuitos originales, ¿qué es aquello que se te está moviendo? Que dices, ya lo había resuelto y otra vez se me vuelve a presentar. ¿Se vuelve a presentar de la misma manera? ¿O se está presentando como una nueva ventana para verlo desde otro ángulo? Y también tenemos nuestro mensaje más analógico. Entonces tenemos habilidades psíquicas y nos dice, se están despertando tus habilidades psíquicas, acéptalas. Entrega tu miedo a percibir el mundo espiritual. ¿Por qué te da miedo conectar? ¿Por qué lo quieres seguir engañando y decir, no, esto no está pasando? ¿Qué es lo que sientes que te quita? Abórdalo desde ahí. ¿Qué sientes que te quita o qué sientes que te va a llevar a enfrentar? Empieza a ver la funcionalidad. Tu misión de vida tiene que ver con ser un canal. Todos somos canales, pero diferentes cosas, pero todos somos canales a fin de cuentas. Presta mucha atención a los mensajes. ¿Por qué se me repite ese tema? ¿Por qué de la nada que estoy hablando con alguien y saca el tema que a lo mejor estoy en su momento pasando? Un proceso, pero yo no le comenté a esa persona. ¿Por qué de repente me llega un consejo sobre ese tema que ni he abordado? Y amistad y relaciones, nos dicen, una nueva relación entra en tu vida. ¿Quién se está presentando como maestro y guía?
Es momento de cultivar amistades, salir de tu zona segura. ¿A qué tengo miedo de conocer? ¿Tengo miedo de conocerme más a mí a través de otros? Crea lazos familiares. Familia no solo es la estructura base. Familia puede ser más. Entonces, ¿a qué llamas tu familia? ¿Y cómo te relacionas con ellos? Disfruta compartir tu esencia con otros. ¿Qué es lo que te identifica a ti? ¿Qué es lo que dices? Esto es tan yo que me puedo permitir darlo a otro porque ya lo conozco, porque lo habito, porque es una habilidad que tengo así, súper vivida porque todo el tiempo la estoy viviendo, que la puedo moldear, la puedo evolucionar. Y bueno, este sería el video de esta semana. Recuerda, me encuentras como Miriam Catalina en Facebook y YouTube y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Y nos vemos en otro video. Bye bye.